La geografía limítrofe es una rama de la geografía política que se ocupa de los tratados, convenios y protocolos internacionales, uno más importante que el otro. Un tratado es mucho más que un convenio y un convenio es más que un protocolo. O sea, no es lo mismo decir un tratado, un convenio y un protocolo, sino que uno es más importante que el otro, ya que vamos a ir desglosando poco a poco en qué consiste cada uno de ellos. La geografía limítrofe estudia la historia de nuestras fronteras, ¿no? Remontándose ya a la época precolombina, cuando precolombina decimos antes de que lleguen los españoles, ¿ya? Ya nuestro territorio, que en ese entonces se llamaba el Collasuyo, porque era parte del Tahuantinsuyo, de los cuatro suyos, gran parte de nuestro territorio era el Collasuyo, ¿no? Las fronteras también en la época colonial podríamos decir que la Real Audiencia de Charcas era el momento o los límites de nuestro territorio. Y en la época republicana, pues es ya lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Bueno, la definición y las clases de límite. Límite es el término, confín o lindero de un área, ¿no? Límite es hasta ahí, no va un metro más allá ni un metro más aquí. Es exacto, no
y no es otra cosa que la frontera es más amplia, ¿no? Es mucho más amplia que que el límite, ¿sí? Podemos analizar las fronteras desde lo geopolítico, ¿no? Vamos a analizar las fronteras desde lo geopolítico. Los estados buscan ampliar siempre sus fronteras y dar seguridad para lo que desarrollan su núcleo vital, ¿no? Siempre la geopolítica va a querer expandirse. Es por eso que uno de los aspectos más importantes es las fronteras, ¿no? También las fronteras económicamente deseables, eso quiere decir que exista gran cantidad de recursos naturales, son pues apetecibles o deseables por los países vecinos, ¿no? Otro análisis geopolítico de las fronteras se puede hacer que el trazado de la línea fronteriza es pues convencional, ¿no? Interviene incluso la historia y la potencia del Estado, ¿sí? Si anteriormente en la colonia o mucho más antes tal territorio pertenecía a Bolivia, por decir, el lago Titicaca, por decir, ahí, por ejemplo, entra incluso la historia, ¿no? Y también entran las negociaciones entre los estados, ¿no? Y la potencia de cada uno de ellos. La frontera en nuestros días es aquella que proporciona seguridad, ¿no? Y añade posibilidades económicas, ¿ya? La frontera en toda su extensión no presenta la misma consistencia, imposible, ¿verdad? En muchas partes varía el clima, en otros lugares pueden haber ríos, quebradas, montañas, pueden haber planicies, etcétera. O sea, la frontera imposible que sea de una misma consistencia o de una misma forma, ¿no? Imposible. También las fronteras van perdiendo su valor defensivo a medida que avanzan los medios técnicos, ¿no? Con el avance de los de la tecnología es que las fronteras también van perdiendo su valor de alguna manera, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los tratados, convenios y protocolos. ¿Qué es un tratado? ¿Qué es un convenio? ¿Y qué es un protocolo? Por ejemplo, ¿sí? El tratado es un acuerdo entre dos o más representantes de los estados, ¿no? Con el propósito de crear una convivencia armónica, ¿ya? Un tratado van delegados de ambos países y firman un convenio, no, en este caso un tratado, ¿no? Un tratado, para que ambos países puedan vivir en paz. En el tratado, ¿sí? Del consentimiento recíproco, es un consentimiento recíproco de dos o más estados para modificar, reglamentar, alterar o extinguir un vínculo de derecho. ¿Sí? En el caso de Bolivia, por ejemplo, hemos tenido muchos tratados. Hemos tenido tratado con Brasil, hemos tenido con Paraguay, hemos tenido con Chile, con Perú, con Argentina, para definir nuestras fronteras. ¿Sí? También ahí están presentes los convenios. El convenio es ajuste de acuerdo que se firma entre dos países, ¿no? Que tienen un interés común, ¿sí? Los convenios es para ayudarse económicamente más que todo, ¿sí? Muchas veces incluso hasta culturalmente. El convenio se firma para fines comerciales y culturales, alguna vez también para industriales. El convenio lo firman entre más de dos países, ¿sí? No puede haber un convenio entre dos países, eso sería un tratado. Tendría que ser tres países para que haya convenios.
¿ya? Estos son convenios económicos, convenios multilaterales, ¿no? El protocolo es un convenio de menor categoría, ¿ya? Que el tratado, con el cual pueden hacer alguna modificación de un tratado o un convenio. Se puede modificar bien un convenio o un tratado gracias a un protocolo, ¿ya? El protocolo puede ser parte de un tratado y parte de un convenio para modificar cualquiera de ellos, ¿ya? Puede ser un protocolo, puede ser un cuaderno de actas de un convenio, de una conferencia o congreso diplomático también, ¿no ve? Ese es un protocolo. En síntesis, un tratado tiene más fuerza que un convenio y un convenio tiene más fuerza que un protocolo. Y obviamente que un tratado va a tener mucho más fuerza que un protocolo. Pero el protocolo sirve para modificar tanto el convenio como el tratado, ¿ya? Ahora vamos a ver la importancia de las relaciones internacionales, ¿ya? Los estados no pueden desarrollarse, pues, política, económicamente o culturalmente aislados de otros, ¿no ve? Es necesario la interrelación. Todos los estados tienen la necesidad de interrelacionarse unos con otros. No podemos vivir aislados del mundo. No puede existir un estado, ¿sí?, aislado de los demás, por más que se quiera, no se puede. Es más, hoy vivimos en un mundo globalizado, por lo tanto, ningún país puede estar fuera o no tener convenios o tratados con otros países. Todos los países deben mantener una relación internacional para salir de, sobre todo, del subdesarrollo, ¿no? Y convivir en paz y armonía para el beneficio de todos en general, de toda la ciudadanía, de los países. Bueno, eso es el tema de hoy, jóvenes y señoritas.